Bueno, pues buenos días. Soy María Teresa García, la secretaria general de la FOE, y en nombre de mi organización y de nuestro presidente os damos la más cordial bienvenida a esta webinar que vamos a celebrar de la mano del despacho de Moreana Abogados. Nos van a acompañar como ponentes Teresa Budiño y Carlos Fidalgo, y nos van a hablar sobre la estrategia empresarial y gestión de insolvencia para poder salir de esta crisis que hemos tenido sanitaria con una repercusión tan importante en todos los sectores económicos, y nos van a hablar de las herramientas jurídicas y económicas financieras que las empresas deben de manejar para salir con el mayor éxito posible de esta situación, de este paréntesis que tanto ha perjudicado a los sectores empresariales, unos más que a otros, pero en general de una manera totalmente transversal. Enmarcamos esta webinar dentro de un proyecto que muchos de los que estáis conectados ya habéis participado, que es el CEA más Empresa. Este proyecto viene de la mano de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, y lo hacemos siempre, como no puede ser de otra manera, en colaboración con la CEA, el subterritorial somos nosotros FOE, y por supuesto con la colaboración de la delegación territorial de esa misma consejería. Yo no voy a alargarme mucho porque creo que lo importante no es lo que yo os pueda decir, que simplemente daros la bienvenida y agradeceros tanto al despacho de Moreana Abogados como a todos los que estáis conectados, que tengáis una fructífera par de horas o hora y media de esta jornada, que sacáis el máximo aprovechamiento, que no perdáis la ocasión de hacer vuestras intervenciones y resolver todas vuestras dudas, que se harán a través del chat, para que busquéis, tengáis todas esas estrategias y esas herramientas necesarias para superar esta crisis económica y volver lo antes posible a la normalidad, para que nuestras empresas pues sigan haciendo lo que siempre hacen, crear empleo y ser el motor de desarrollo económico de todo el sector productivo, con la gran incidencia que eso tiene, por supuesto, para el bienestar social. Así que yo, sin más, os reitero el agradecimiento, os doy la bienvenida y le paso la palabra. Creo que a ti, Teresa, vas a ser la primera en intervenir. Pues sí. Le paso ya la palabra a Teresa Budiño, del despacho, como he dicho, de Moreana Abogados, y a continuación intervendrá su compañero Carlos Fidalgo. Que tengáis una fructífera mañana. Buenos días. Muchas gracias, Teresa, y muchísimas gracias a la FOE en primer lugar y a la CEA por darnos la oportunidad de poder compartir con los empresarios nuestra experiencia y poder ayudaros un poquito a saber cómo gestionar la situación que estamos viviendo hoy día. En concreto, la parte de mi ponencia voy a intentar que sea un poquito dinámica. Sabemos que todo un poquito desde el punto de vista telemático nos cuesta un poquito más, puesto que la intervención y el hacer interactuar a los intervinientes cuesta un poquito, pero yo voy a intentar exponerlo todo de una manera muy práctica que os permita de verdad pues, poderlo aplicar a vuestras empresas, porque la finalidad de esta sesión pues siempre es que podamos aplicarlo en nuestro día a día. No quiero que se queden cuestiones técnicas o en algo como inalcanzable. Entonces yo creo que esa dinámica podéis interrumpirme cuando queráis o después al finalizar podéis hacer cualquier cuestión que queráis y en la medida de mis posibilidades pues lo contestaré de la mejor manera posible, y si no se puede pues os daré la contestación una vez que hayamos estudiado la cuestión que nos planteéis. En primer lugar, yo quiero empezar hablando de qué es la estrategia empresarial, ¿no? Hoy día mucho se habla de que tenemos que tener una estrategia empresarial, pero realmente sabemos qué es una estrategia empresarial. Lo cierto y verdad es que el tejido empresarial de nuestro país está formado por pequeñitos y medianos empresarios y nos creemos que la estrategia empresarial está pensada para grandes empresas. Pero eso no es cierto. La experiencia nuestra, tanto de nuestro propio despacho como en el acompañamiento a empresas que hacemos en nuestro día a día, nos hemos ido dando cuenta que cuando cualquier persona va a crear un negocio, simplemente se pone a desarrollar una idea sin haber creado pues, un plan
que le permita la consecución de un fin. Pero eso no solamente pasa a las empresas que están empezando. Si yo preguntase a alguno de vosotros si habéis creado un plan de negocio para el año 2022, pues la mayoría de vosotros me diríais que el día a día no nos permite dedicar tiempo a estas cuestiones y que necesitamos poder llegar para pagar las nóminas a final de mes y cumplir todas nuestras obligaciones. Pero lo cierto y verdad es que la estrategia empresarial es algo que está diseñado para todo el negocio, ya seamos un autónomo, ya seamos una micropyme o ya seamos una gran empresa. ¿Y qué es la estrategia empresarial? Pues bien, la estrategia empresarial será el patrón o modelo que nos va a servir para crear en valor nuestra compañía. ¿Vale? ¿Cómo haremos eso? Bueno, pues será como una guía en la que nosotros nos vamos a seguir y vamos a poder ir mirando y comprobando a lo largo de los meses y del año en concreto si estamos llevando a cabo lo que la finalidad para la que constituimos nuestra empresa o la finalidad que teníamos fijada para el año 2022, en este caso en concreto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando fijamos una estrategia empresarial es que hay dos elementos que son fundamentales. En primer lugar, tenemos que tener una comunicación interna con todas las personas que forman parte de nuestra empresa o de nuestra compañía. ¿Y eso por qué? Porque todos y cada uno de los que forman parte de la compañía se tienen que sentir alineados con la finalidad de la empresa, tienen que sentir que esa compañía es suya. Entonces, para eso nosotros tenemos que presentarles nuestro plan estratégico y hacerles partícipes. Tenemos que preguntarles qué les parece y que nos den su feedback de ese plan estratégico que se va a presentar, puesto que la comunicación hacia arriba y hacia abajo es igual de importante. Ellos, todos y cada una de las personas que forman la compañía, nos podrán aportar ciertos elementos que a lo mejor desde la dirección no somos capaces de darnos cuenta. Una vez que tenemos esa comunicación interna con todos los miembros y ellos nos han dado un feedback, tenemos que tener en cuenta a la hora de poder elaborarlo, y esta es otra de las premisas que tenemos que tener, que la realidad en la que nos movemos es una realidad cambiante, con lo cual la estrategia que creemos no puede ser una estrategia que no pueda estar sujeta a cambios. Tiene que ser una estrategia dinámica y que se pueda adaptar muy poco a poco a las necesidades que va surgiendo pues el mercado o cualquier circunstancia excepcional a la que nos vemos, en la que nos podemos ver inmersos desde el punto de vista incluso interno de nuestra compañía. Entonces, para llevar a cabo una estrategia empresarial, lo primero que tenemos que hacer es un plan estratégico. Y para elaborar un plan estratégico hay diferentes modelos. Yo, en este caso, me voy a centrar en un modelo que personalmente a nosotros nos ha servido mucho y que estamos trabajando mucho con las empresas con las que trabajamos, que se llama una metodología que se llama metodología Grow. Es crecer en inglés, ¿vale? La simple palabra Grow nos va a permitir conocer cómo vamos a desarrollar esta estrategia, ¿vale? Vamos a ir desglosando cada una de las letras y nos va a permitir simplemente el desarrollo de cada letra poder hacer nuestra estrategia. A mí me gustaría que todos y cada uno de los que estamos aquí, cuando termine esta sesión, os planteéis esto, porque vamos a conseguir realmente unos objetivos. Nuestra experiencia personal nos ha demostrado que siguiendo esta metodología y que trabajando siempre con el plan estratégico elaborado en la mano, la compañía puede conseguir unos objetivos mayores y más eficaces. Entonces, ya voy a pasar a desglosar cada una de las letras de la metodología Grow y vamos a empezar por la G, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer, ya todos sabemos, y aquí tengo a Carlos, mi compañero, que no le gusta nada los anglicismos, pero lo cierto y verdad es que tengo que usar un poquito de anglicismo porque si no, no nos saldrían las palabras, ¿vale? Bueno, la G se equivale a goal, ¿vale? Es como el objetivo final que tenemos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la finalidad para la que constituimos nuestra compañía y qué objetivo persigue. Y ese objetivo no puede ser un objetivo abstracto. Tiene que tener ciertos requisitos, ¿vale? Y el objetivo tiene que cumplir ciertas especificaciones que os las voy a transmitir. El objetivo tiene que ser un objetivo específico, es decir, no puede ser un objetivo amplio, tiene que ser
Por ejemplo, en 2022 quiero que mi facturación crezca un 30%. Quiero desarrollar este producto nuevo y quiero que se lance en el mercado en el mes de junio del año 2022. Pues tiene que ser siempre un objetivo específico. Y para conseguir un objetivo específico, cuando piense en el objetivo, tengo que pensar que el objetivo que he planteado, qué finalidad va a conseguir en ese área de mercado en el que yo me muevo o en mi negocio. El objetivo, además de ser un objetivo específico, debe de ser medible. Esto significa que yo tengo que crear unos parámetros que me permitan saber la eficacia de ese objetivo. Para una vez que lo vayamos analizando, puesto que este plan estratégico debe de ser revisado por la dirección en las reuniones mensuales, debe de servirnos para medir su eficacia y poder valorar las posibles contingencias, como hemos dicho al principio de la sesión. Entonces, debemos ver qué indicadores nos van a servir para medir la eficacia de ese objetivo. El objetivo tiene que ser alcanzable, es decir, el objetivo que yo me cree tiene que ser razonable teniendo en cuenta tanto la situación interna de mi compañía como la situación externa del mercado. Si hay algún elemento interno o externo que no me lo permita, tendré que analizar si es posible cambiar ese elemento interno o externo, o el objetivo puede que no sea un objetivo válido para la compañía. El objetivo tiene que ser realista, es decir, la pregunta que nos haríamos sería, ¿por qué interesa este objetivo? ¿O a mi compañía en concreto o al mercado? De hecho, yo creo que la pregunta debe de ser doble. No es importante que la pregunta nos la hagamos en el doble sentido, porque en primer lugar tiene que ir siempre alineado con los valores de nuestra compañía, porque si no, no lo conseguiremos. Y en segundo lugar, tiene que estar relacionado con el mercado. Si no tiene interés en el mercado y en el mercado no va a generar un interés, pues el objetivo no será realista. Y luego tiene que ser medido por etapas, que se llama, es decir, tenemos que ver esa consecución de los objetivos, cómo lo vamos a ir desglosando en función del tiempo. Lo vamos a desglosar a lo largo del año y vamos a ir viendo en el ejercicio cómo vamos a llegar a conseguir ese objetivo. Es decir, que si yo quiero llegar a un objetivo de facturación, como he dicho, de un 20% más con respecto al año anterior, ese objetivo puede ser muy alto y considerarlo inalcanzable, pero si yo me pongo que en el mes de enero tengo que conseguir un 4%, en el mes de febrero subimos al 8%, pues conforme vamos desglosando, el objetivo se considera muchísimo más alcanzable. Pues una vez que tenemos el objetivo y tenemos claro qué finalidad va a tener nuestra compañía en ese ejercicio, tenemos que hacer un análisis de la realidad en la que nos encontramos en el día de hoy, en qué punto se encuentra nuestra compañía. Y este análisis de la realidad tenemos que hacerlo desde varias perspectivas. En primer lugar, nos vamos a hacer dos preguntas. ¿Mi negocio es viable? Teniendo en cuenta las circunstancias que me rodean y cómo ha cambiado los mercados y la realidad a raíz del COVID o de cualquier... Ahora mismo hablamos todo el mundo del COVID, que es lo que tenemos más presente, pero esto es extrapolable a cualquier situación en la que nos encontremos. ¿Mi negocio sigue teniendo y mis servicios o mis productos siguen teniendo interés en el mercado? Eso nos permite saber si nuestro negocio es viable a corto, a medio o largo plazo. Si lo es, fantástico. Tenemos que plantearnos qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal para poderlos cambiar. Pero si nuestro negocio vemos que, o simplemente algunos de los productos vemos que a corto o largo plazo no tendrán interés en el mercado, debemos de replantearnos qué productos o servicios podré ofrecer a un corto o medio plazo. Una vez que ya tenemos analizado la viabilidad de nuestra compañía, debemos de plantearnos si nuestra compañía es solvente. Tenemos que entender solvencia no desde el punto de vista de si mi compañía tiene o no tiene patrimonio. La solvencia tenemos que entenderla desde el punto de vista de la liquidez, de la tesorería. Yo puedo hacer frente a mis pagos necesarios para llevar a cabo el desarrollo diario de mi empresa y tengo un plan creado para eso. Bueno, pues de estas dos preguntas nos saldrán 4 escenarios. En primer lugar, nos puede salir que nuestra empresa es solvente y viable. Esta es la mejor de las posibilidades en la que nos encontramos y es donde nos vamos a centrar a lo largo de toda nuestra exposición, ¿vale? Porque el plan estratégico para que el plan estratégico tenga sentido es necesario que nuestra empresa sea solvente y viable.
Nos podemos encontrar con una empresa en la que sea solvente, pero veamos que a corto o medio plazo va a ser inviable porque los productos que ofrecemos o los servicios no van a tener interés y entonces nuestra labor tiene que ir encaminada a reestructurarnos y a crear nuevos productos o servicios que creen interés en el mercado. Luego puede ser insolvente e inviable. En esta cuestión se centrará mi compañero Carlos una vez que yo termine mi exposición. Y teniendo en cuenta que nosotros vamos a centrarnos en que nuestro negocio es solvente y viable, lo siguiente que nos tenemos que preguntar es, vamos a hacernos una pregunta desde el punto de vista real, financiero, ¿vale? Yo me encuentro mucho en el día a día y a mí me crea mucha satisfacción, la verdad, porque acompañamos a muchas empresas pues, desde el principio o empresas que nunca han tenido asesoramiento y que se dan cuenta pues, de la importancia de muchas cosas, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino de tener a alguien externo que te ayude a tener perspectiva desde tu negocio y poder ver desde fuera qué es lo que está ocurriendo. Porque muchas veces nosotros nos quedamos en nuestra ilusión y no estamos siendo realistas. Bueno, pues en este punto tenemos que saber, que creo que muchas veces no nos lo planteamos, es el coste que tiene que la persiana de nuestro negocio se abra. ¿Vale? Muchas veces no somos conscientes de lo que nos cuesta y no presupuestamos o le damos el precio a nuestros productos acorde a la realidad de nuestro negocio. Y podemos trabajar 15, 16 horas y ya sabemos que los empresarios trabajan 24 horas los 7 días de la semana, pero no terminaremos de verle luz a ese negocio. ¿Y cómo podemos hacer? Bueno, pues lo primero que tenemos que calcular es, disculpadme, es lo que se llama el punto muerto del negocio. Eso se equipara a la facturación mínima que tenemos que realizar mensualmente para que no nos cueste dinero tener la persiana abierta. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es, tenemos que coger todos los costes de personal de nuestro negocio, incluyendo todos los costes, no solamente lo que se le paga al trabajador, incluyendo lo que se paga de retenciones de IRPF y tenemos que incluir las cotizaciones sociales. Además, debemos de hacer un análisis de todos los costes fijos de nuestro negocio y variables. Y por último, tenemos que tener en cuenta el coste financiero. Una vez que tengamos la suma de estos tres parámetros, que en su conjunto engloban todos los gastos que tiene una compañía, debemos de hacer un análisis para saber cuál es el coste hora. Una vez que tenemos el desglose por mes, vamos a hacer el coste hora de nuestra empresa. Pues para eso nosotros debemos de tener en cuenta que se trabajan 30 días al mes, una media de 8 horas. Y si dividimos el coste de esos tres parámetros que hemos dicho, es decir, el coste salarial, de los costes fijos y de los costes financieros, dividido entre 240 horas mensuales, nos va a salir que tener nuestro negocio abierto cada hora nos cuesta 50, 60, 70 o 300 euros. Una vez que analicemos eso, nos va a permitir saber qué facturación necesito para poder ser viable. Yendo un paso más allá, una vez que ya tenemos cuál es el punto muerto de nuestro negocio, el siguiente paso sería analizar todos y cada uno de nuestros productos y servicios para saber qué rentabilidad me da. El otro día, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo de un cliente en concreto. Tengo un cliente que se dedica a la carpintería de madera y nos contaban el otro día que es una empresa bastante de reconocido prestigio en la zona en la que trabaja. Entonces, como saben que trabaja bien y que presta un servicio de calidad, le llaman normalmente para que lleven a cabo unos servicios que solamente prestan ellos en el mercado, que son vestidores. ¿Qué pasa? Que ellos se han dado cuenta que la rentabilidad de esos vestidores es mínima y que donde sacan más rentabilidad es en un armario normal o en unas cajoneras. Entonces, llegados a estos puntos, nos planteábamos dos cuestiones. O bien, como esto tiene interés en el mercado, o tengo que subir el precio de esos vestidores para que me sea rentable, porque si no me está costando el dinero una vez analizado el coste hora, o me planteo prescindir de ese servicio y enfocarme más a un servicio en el que la rentabilidad sea mucho mayor. Pues una vez que tenemos analizado esto, las
siguiente pregunta sobre la realidad en la que nos encontramos sería, ¿qué es lo que estamos haciendo bien para poder mantenerlo? ¿Qué es lo que podemos cambiar? Y si cada persona del equipo está desarrollando las tareas que mejor desempeña. Es decir, que tenemos que tener a cada uno y no tenemos que tener miedo a cambiar a la gente de puesto, porque en la propia, incluso en el análisis que hacemos y en el plan estratégico, veremos que el propio personal, en su feedback que nos da, puede que ellos mismos no tengan el miedo al cambio. Muchas veces lo tenemos nosotros pensando que las personas nos centramos donde estamos. El siguiente paso del plan estratégico, una vez que ya tenemos definidos los objetivos y tenemos la realidad de nuestro negocio, es establecer cuáles son las opciones o las alternativas que nos van a permitir llegar a conseguir esos objetivos. Esas opciones o alternativas no pueden ser una única opción, tienen que ser varias opciones. De esas varias opciones que analicemos, tenemos que tomar una de ellas como principal y varias como alternativas ante posibles situaciones o contingencias con las que nos vayamos a encontrar durante el ejercicio y el tiempo que dure el plan estratégico. Esas opciones, bueno, dependerán mucho y aquí no puedo entrar en exceso porque depende del negocio en el que cada uno desarrolle, pues las opciones del desarrollo serán de una manera u otra. Y ya por último, para poder cerrar el plan estratégico, debemos de determinar el plan de acción. El plan de acción es lo que nos va a permitir saber qué es lo que tenemos que hacer en el día a día. Entonces, una vez que tenemos esto, tenemos que tener a claro para qué se va a llevar a cabo este plan de acción, qué actuaciones vamos a llevar para llevar para conseguir estos objetivos. Es decir, pues estas actuaciones y qué se va a hacer, tenemos que analizarlos departamento a departamento. Quién se va a ocupar de cada cuestión en concreto y cuándo. Ese cuándo no significa un momento concreto, es decir, por ejemplo, si yo quiero desarrollar un producto nuevo y quiero lanzarlo al mercado, tengo que determinar qué persona se va a dedicar a lanzar el producto. Dentro de ese lanzar el producto, si lo va a hacer María del departamento de comercial, pues María tiene que tener en cuenta que ese cuándo pues será en reuniones de empresarios, en convenciones o voy a intentar hacer una presentación del producto. ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿En qué momento en concreto? Pues tenemos que determinar eso para que cada persona del equipo no se sienta perdida, porque si no se queda como un ente abstracto inalcanzable. Conforme vayamos bajando y vayamos viendo, yendo departamento a departamento y producto a producto, servicio a servicio, podremos llegar a observar que el objetivo global de crecimiento de facturación del 20%, pues puede que haya sido pequeño. Incluso puede que veamos que se puede incrementar, porque hemos visto que en cada producto o servicio podemos sacarle una mayor rentabilidad. ¿Vale? Pues una vez que tenemos el plan de acción y esta estrategia empresarial, que es muy importante para que sigamos el día a día, yo voy a pasar a otra materia porque mi ponencia estaba dirigida a hablaros de qué era la estrategia empresarial y la importancia. Esta estrategia empresarial os he establecido un sistema, hay muchísimas modalidades, como os he contado. Pero esto tiene que ser como el motor que nos va a permitir llevar a cabo nuestro negocio. Pero desde el punto de vista jurídico, y esto es como una base que nosotros ayudamos a los empresarios junto con economistas para llevar a cabo este plan estratégico, pero que nos tiene que servir para el desarrollo del negocio. Y yo ahora creo que es importante que en las circunstancias que nos encontremos, voy a hablar de la gestión de los pasivos, de la gestión de las deudas y de las circunstancias en las que nos encontramos. ¿Qué pasa? Actualmente, a raíz del COVID, yo creo que el 90 y muchos por ciento de las empresas hemos accedido a financiación externa para poder soportar los meses de paralización de la actividad o la ralentización de la economía que ha habido. Y esa financiación nos ha permitido ir cubriendo pues, nuestros costes fijos, nuestros costes variables, pero no hemos analizado ni hemos tenido en cuenta qué ocurre ahora cuando llegue el momento de... Ahora mismo la mayoría de las empresas estamos en carencia, estamos pagando una cuotita muy pequeñita de intereses y no nos preocupa la devolución de esos préstamos que hemos solicitado.
Pero lo cierto y verdad es que dentro de unos meses todos tendremos que empezar a devolver esa financiación y que para poderlo hacer nuestras compañías habrán tenido que llegar a un nivel de facturación de una situación pre-COVID. Y si no llegamos a esa situación de facturación pre-COVID, tendremos que establecer mecanismos que nos permitan hacer frente a estas obligaciones de pago que antes no teníamos y que ahora tenemos que afrontar. ¿Vale? Yo he planteado varias alternativas. La primera de ellas es, como ya tenemos un plan estratégico y de negocio, nos planteamos la posibilidad de pasar esa deuda a corto o medio plazo a pasar una deuda a largo plazo. Una deuda a largo plazo que tendremos que refinanciar con nuestros propios bancos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener que abonar, tener que hacer frente a unas cuotas de devolución de préstamos de 3 o 4.000 euros mensuales a tener que hacer una devolución de 1.000 euros. Entonces, para que, para que las entidades bancarias se puedan hacer cargo de esa situación y estén dispuestos, es importante que les presentemos nuestro plan estratégico. Y aquí enlaza una cuestión con la otra. Pero es cierto y verdad que puede que por mucho plan estratégico que nosotros le presentemos, el banco, o por cuestiones que nosotros desconozcamos o por una propia crisis en el sector, como pasó en el año 2008, no esté dispuesto a refinanciar la deuda. En ese caso, tenemos que buscar otras alternativas. Otras alternativas pueden ser medidas organizativas de reestructuración o de producción. Aquí enlazo un poquito con lo que hemos hablado de la realidad de nuestro negocio y de ver dónde podemos conseguir un incremento de nuestra facturación que nos permita hacer frente a todas las obligaciones de pago que tenemos a raíz de esta situación en la que nos hemos encontrado. Pues bien, puede ser necesario ver y analizar los productos o servicios para saber qué rentabilidad nos prestan y poder centrar nuestros esfuerzos en vender aquellos productos o servicios que más rentabilidad me dan. Será necesario crear una automatización que nos permita dedicar menor tiempo y ser más eficaces. Y voy un paso más allá. Tenemos que analizar todos los costes de nuestro negocio porque puede que sea necesario que tengamos que hacer recortes, ¿vale? A mí no me gusta que tengamos que hacer recortes de empleo porque desde nuestro punto de vista, el personal es el valor añadido más importante que tiene una compañía y sin ello no podríamos conseguir el fin para el que se creó la compañía. Por eso, lo primero que tenemos que ir mirando es qué otro tipo de costes podemos ir reduciendo para poder mantener la plantilla que mantenemos y poder conseguir esa finalidad. Si una vez reducidos esos costes viéramos que no es suficiente para conseguir el fin, entonces tendríamos que plantearnos una posible reestructuración laboral. Existen muchas medidas, mucho se ha hablado de los ERTEs. Podemos hacer ERTEs no solamente por la paralización de la actividad, teniendo nuestros negocios en marcha, podemos hacer expedientes de regulación temporal de empleo que nos permita dar viabilidad a nuestra empresa y que nuestros trabajadores vean que cuando podamos recuperar la situación pre-COVID, ellos recuperen la situación, o tenemos que vernos obligados a presentar un ERTE o despidos. Si tenemos que vernos en esa situación, yo os animo a que siempre consultéis con expertos a que os ayude a hacerlo bien para evitar problemas a futuro. Además de estas medidas, existen los acuerdos de refinanciación que prevé la propia ley concursal que nos sirven para tener una inyección de liquidez. Cierto es que hasta la fecha estos acuerdos de refinanciación que permiten la entrada en la compañía del llamado Fresh Money se han usado para grandes empresas, porque ni las pequeñas empresas nos hemos encontrado en situación de plantearlo, ni los bancos nos han querido inyectar capital para el desarrollo de nuestros negocios. Pero está ahí y bien planteado junto con el plan estratégico, creo que es alcanzable. Además, la ley concursal es de obtener esta fresh money, esta inyección de liquidez en la compañía, el banco o un capital que entrara, porque puede ser a través de cualquier fondo de inversión,
tendría un crédito contra la masa, es decir, que tendría un privilegio de cobro respecto de otros posibles acreedores. Además de estos acuerdos de inyección de Fresh Money, que lo que permiten la inyección de liquidez, existen unos acuerdos de refinanciación y los llamados preconcursos. ¿Qué es el preconcurso? Bueno, pues el preconcurso es una fase previa al concurso de acreedores y que a día de hoy le tenemos mucho miedo, pero que bien planteado y con una estrategia en condiciones nos permite la viabilidad de nuestra empresa. No podemos, lo que persigue el preconcurso es comunicar al juzgado que nos encontramos en una situación en la que estamos intentando llegar a un acuerdo de pago con nuestros acreedores para conseguir unas quitas y unas esperas. ¿Eso qué significa? Bueno, pues una reducción de la deuda en un porcentaje y un dilatar en el tiempo esos pagos. Para que un preconcurso llegue a buen término, no podemos esperar a encontrarnos en una situación límite que no nos permita tener margen de maniobra. ¿Cuándo sirve el preconcurso? Pues lo cierto y verdad es que un preconcurso sirve muchísimo, pero debe de estar muy trabajado antes de presentarlo. Es decir, antes de presentar al juzgado y poner en su conocimiento que estamos intentando llegar a un acuerdo con los acreedores, debemos de llevar ya un tiempo trabajando con ellos y viendo que ese posible acuerdo va a ser posible. Porque de lo contrario y de no trabajarlo con antelación suficiente, nos encontraríamos en una situación en la que nos veríamos abocados al concurso de acreedores. Y concurso que luego explicará Carlos en su presentación, y que porque el preconcurso, el hándicap que tiene es que si no conseguimos llegar a ese acuerdo con los acreedores, no nos permite mantener el negocio vivo, nos obliga a presentar un concurso de acreedores donde podremos plantear luego un convenio y otra vez podemos intentar llegar al acuerdo con los acreedores, pero se resulta un poquito más difícil. Y lo cierto y verdad es que, por desgracia, en nuestro país, el 90 y tantos por ciento de las empresas que van a concursos pues terminan en liquidación y no se ha conseguido la finalidad que la ley perseguía, que era pues darle viabilidad a esas empresas y que darle viabilidad a esas empresas y que esos acreedores, pues haciendo un esfuerzo, también cobraran algo. En la práctica, pues ni los acreedores cobran mucho ni las empresas son viables. Ya para seguir y teniendo en cuenta que detrás de cada empresa o de cada compañía existen personas físicas, a mí me gustaría hacer una especial mención a la responsabilidad de los administradores y, antes de entrar en ella, a la separación del patrimonio del administrador de la sociedad y de la sociedad en sí. Para tener en cuenta una separación de los patrimonios, es muy importante que nos planteemos. Aquí tenemos que tener en cuenta dos situaciones. Si nosotros ejercemos nuestra actividad como empresarios individuales, es decir, como autónomos, o si nosotros estamos desarrollando nuestro negocio a través de una sociedad, pues la separación de patrimonio será más difícil o más fácil dependiendo de cómo lo hagamos. Si nosotros desarrollamos nuestro negocio como personas físicas, efectivamente nuestro patrimonio personal está expuesto. Y la única manera que tenemos de salvaguardarlo, pues bueno, es llevar a cabo una buena prevención y gestión de la insolvencia que nos permita pues no incurrir en impagos que pongan en riesgo y en peligro nuestro patrimonio. De ahí que yo animo a todo el que lleva a cabo su negocio a través como autónomo, como persona física, a que haga un análisis para ver si ha llegado el momento de desarrollar su negocio a través de una sociedad. Muchas veces esperamos y las gestorías nos dicen que esperemos porque desde el punto de vista fiscal interesa, vamos a intentar crecer más en facturación. Lo cierto y verdad es que nosotros, cuando trabajamos con nuestros asesores fiscales, nos dicen, para que tengáis un parámetro, que todo autónomo que facture más de 25.000 euros al año puede que ya le interese constituir una sociedad porque conseguirá un ahorro fiscal. Eso no solamente tiene repercusión desde el punto de vista fiscal, tiene repercusión desde el punto de vista mercantil. La responsabilidad de los administradores, y aquí enlazo un poquito, como he dicho antes, si nuestro negocio lo desarrollamos a través de una compañía, bueno, pues lo importante es tener una separación de nuestro patrimonio, que si el día de mañana todo va mal y no hemos conseguido salvaguardar y el negocio ha terminado cayendo, bueno, pues que no perdamos nuestra casa y todo lo que hemos conseguido con todo nuestro trabajo. Entonces, ¿cómo conseguimos eso? Bueno, pues es importante que llevemos una buena labor preventiva para que no se lleve a cabo la responsabilidad de los administradores. ¿Y los administradores sociales quiénes son? Bueno, pues los administradores son las personas físicas que tienen a cabo el control de la compañía y la toma de decisiones. En las estructuras societarias, desde el punto de vista
de las sociedades, la responsabilidad de los administradores es una cuestión excepcional. La normativa, y para eso se constituyen las empresas, las sociedades, se hace, entre otros motivos, porque hay muchos más, pero como estoy hablando de responsabilidad de administradores, me centro en esta, se hace para blindar la responsabilidad de los administradores. Y el hecho de que se pueda derivar la responsabilidad es un hecho extraordinario y que solo se puede llevar a cabo si se dan ciertas circunstancias. Por lo que si llevamos una labor preventiva y un buen asesoramiento, no tendremos por qué ver en peligro nunca nuestra responsabilidad ni nuestro patrimonio personal. Dentro de la responsabilidad de los administradores, yo quiero hacer diferentes diferenciación dependiendo del ámbito en el que nos encontremos. ¿Por qué? Porque existe una responsabilidad de los administradores desde el punto de vista mercantil, que está desarrollada en nuestra Ley de Sociedades de Capital y que ahora os voy a explicar un poquito. Y existe una responsabilidad desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista de la responsabilidad de las administraciones públicas. Lo cierto y verdad es que a nosotros nos causa mucha tristeza, pero ya sabemos cómo se está legislando hoy día y el Estado siempre va barriendo para casa. Y a día de hoy, las responsabilidades desde el punto de vista de la deuda de las administraciones públicas no es tan extraordinaria como desde el punto de vista mercantil. ¿Por qué? Porque se ha creado lo que se llama a día de hoy una responsabilidad invigilando. Eso implica que el administrador de la compañía, por el simple hecho de no haber estado atento, yo siempre digo que entre comillas, porque qué empresario no está atento, simplemente puede ser desconocimiento o que no ha dado para más o que ha dado una prioridad en el pago que no debía. Pues porque tenía que haber estado atento y no ha estado y se ha impagado una deuda, pues bien con Hacienda, bien con Seguridad Social, bien una ente local, pues nos vemos obligados a tener que hacer frente a esas deudas. Entonces, las responsabilidades desde el punto de vista fiscal o de administraciones públicas tenemos que tratarla con cuidado porque sí es cierto que el simple impago puede conllevar la derivación de responsabilidad a su administrador y el impago de deuda pública pues conlleva muchísimas consideraciones. Desde el punto de vista mercantil, la responsabilidad de los administradores tiene dos vertientes. Existe una responsabilidad objetiva que se llama y una responsabilidad subjetiva. La responsabilidad objetiva es una responsabilidad en la que el administrador incurre simplemente porque se den estas circunstancias y os las voy a exponer. Si nuestra compañía se encontraba en una situación en la que estaba obligada se encontraba en una situación de disolución, es decir, la sociedad aparentemente no tenía perspectivas y contablemente de seguir para adelante y no hemos hecho una ampliación o una reducción de capital que nos permita sacar a esa compañía de esa causa de disolución, el administrador será responsable de todas las deudas de la compañía. Y existe otra causa de responsabilidad, que es que nos encontremos en una situación concursal y no hayamos presentado el concurso de acreedores. Disculpa. El administrador que observe que su compañía se encuentra en situación concursal y no presente concurso será responsable de las deudas de la compañía. ¿Cuándo sabemos que si estamos en situación de concurso? Bueno, pues cuando la liquidez del negocio no nos permite hacer frente a todas las deudas de la compañía. ¿Cómo se observan esos parámetros? Bueno, pues estos parámetros de responsabilidad se observan en las cuentas anuales. De ahí que es importantísimo que antes de la legalización de las cuentas observemos y revisemos esas cuentas, porque de las cuentas anuales podremos observar si la sociedad se encuentra en causa de disolución o si la sociedad se encuentra en una situación concursal. Si es ese el caso, podremos modificar las cuentas o tomar los acuerdos necesarios para sacar a la compañía de esa situación y evitar la responsabilidad de los administradores. La Ley de Sociedades de Capital también prevé que una presunción juris tantum, eso significa que la podemos romper, que el hecho de no presentar las cuentas anuales es una presunción de responsabilidad del administrador. Si luego acreditamos que la sociedad no estaba en esa situación, pues no tendrá responsabilidad. Pero existe esa presunción que debemos de romper. Además de esa responsabilidad, que es, como yo digo, 2 más 2 son 4, si nos encontramos en esa situación, nuestro patrimonio se verá comprometido y tendremos que responder de las deudas de la sociedad, existe una responsabilidad que se llama por dolo o negligencia. Es porque hayamos llevado una actuación que no sea correcta.
¿Eso qué implica? Bueno, pues implica que no hayamos actuado con la diligencia debida del buen empresario, que es lo que nos dice nuestro Código de Comercio, que debemos de actuar de esa manera. Pero en este punto yo quiero dejar tranquilo porque el Tribunal Supremo ha determinado, aquí ha ido evolucionando la jurisprudencia de los tribunales hasta que ha llegado determinando que el simple impago de nuestras obligaciones de pago no implica una responsabilidad por dolo o negligencia. Para que haya dolo o negligencia debe de haber un incumplimiento grave de las obligaciones del administrador. Entonces, quedémonos tranquilos porque antiguamente sí que se consideraba que el simple incumplimiento era también una responsabilidad porque se entendía que el hecho de haber contratado con un proveedor o algo sin tener una certeza de su posible pago era una actuación negligente, pues a día de hoy se ha conseguido que eso no sea así y el administrador no incurra en esa responsabilidad. Y ya para terminar, teniendo en cuenta este régimen de responsabilidad que os hemos trasladado, creo que es muy importante que tengamos en cuenta la priorización de los pagos que tenemos que hacer. Ya os he adelantado que las administraciones públicas no se andan con tonterías y no nos perdonan nunca ningún pago. Muchas veces cuando nos encontramos con tensiones de tesorería, pues tomamos decisiones que no son las correctas. Si yo os preguntara a vosotros, y me ha pasado cuando hacemos sesiones presenciales y podemos interactuar con vosotros, y yo os preguntara si tuvierais una deuda con proveedores, deuda de trabajadores y deuda con Hacienda, ¿a quién pagaríais primero? Y lo cierto y verdad es que todos me preguntáis siempre que o al trabajador o al proveedor, un poco para ayudaros entre iguales. Pero las deudas con la Seguridad Social y con Hacienda son deudas innegociables, que crecen día a día y que, teniendo en cuenta la priorización de pago, es lo primero que debemos de pagar. No podemos dejar de pagar unas cotizaciones sociales ni podemos dejar de pagar impuestos. ¿Por qué? En primer lugar, porque no voy a poder negociar nunca con la Hacienda Pública, nunca voy a conseguir ninguna rebaja del importe. Y en segundo lugar, porque esa deuda crece día a día, teniendo en cuenta los intereses de recargo, los intereses y los recargos. Además, son unos intereses altísimos, que nada tienen que ver con los intereses que se generan luego con deuda privada. En segundo lugar, debemos siempre de atender nuestras obligaciones con nuestros trabajadores y con el personal. En primer lugar, porque tenemos que tenerlos contentos y son el motor de nuestra empresa y que nos permite la viabilidad de la misma. Y en último lugar, debemos de hacer frente a los pagos de nuestros proveedores, de nuestros prestadores de servicios. ¿Por qué? Porque siempre vamos a poder negociar con ellos. El tiempo, en este caso, el retraso en el pago, nos va a ganar tiempo, no nos va a suponer un perjuicio. Sé que es duro y que entre nosotros no nos gusta dejarnos a deber y que nos gusta ayudarnos, pero esto tiene mucha relevancia en la parte de la ponencia que va a hablar mi compañero Carlos y sobre todo cuando él les exprese la segunda oportunidad y más teniendo en cuenta que tenemos un anteproyecto de ley concursal que, que no prevé la exoneración de deuda pública y ahora Carlos expondrá un poquito más allá. Yo tan solo voy a terminar diciendo que no sé si ha sido esta mañana o ayer, se publicó en el BOE la moratoria para presentar concursos de acreedores, que la teníamos hasta el 31 de diciembre del año 2021. Ahora se ha ampliado esta moratoria, no tenemos obligación de presentar concursos, a pesar de encontrarnos en situación de insolvencia, hasta junio de 2022. Esto implica que respecto de la responsabilidad de los administradores, si nuestra compañía se encuentra en esas causas que os he contado de responsabilidad objetiva, pues tampoco exista esa responsabilidad objetiva de los administradores. Con lo cual nos podemos quedar tranquilos y en ese sentido en el que no vamos a incurrir en responsabilidad y pues tenemos esos meses para intentar sacar nuestras empresas adelante. Yo sin más me pongo a vuestra disposición para todo lo que necesitéis y os animo a que llevemos a cabo una labor preventiva y de prevención y gestión de la insolvencia que a día de hoy es fundamental, que no le damos importancia, pero que nos permitirá tener siempre viabilidad para nuestros negocios. Ya sin más, paso la palabra a mi compañero Carlos Fidalgo, que es socio director del despacho Moreana. Además, es miembro de la Real Academia de Jurisprudencia Española y es profesor de la Universidad de Sevilla de Derecho Procesal y un profesional con gran recorrido. Ya todo lo que diga de él sería poco, así que le voy a pasar la palabra a mi compañero Carlos. Muchas gracias. Teresa, muchas gracias. Me escucháis, ¿verdad? Va. Sí, ¿Me sí. escucháis, verdad? Estupendo. Que muchísimas gracias porque con introducciones así yo ya me pongo colorado. Menos mal que por aquí no se nota mucho. Muchísimas gracias a Teresa por su exposición.
Por mucho que ella diga con razón que no me gustan los anglicismos, lo cierto es que hacían falta, los SMART Goals, ¿verdad, Teresa? Y muchísimas gracias a la FOE, a la CEA, a todos los que hacen posible esta jornada, también a los que están en la parte técnica, ¿no? Como que creo que es bonito agradecer a las personas que están dándonos soporte en lo más básico. Por mi parte, os voy a compartir la presentación que tengo y así dejáis. Aquí me tenéis, creo. Si no, Teresa, tú me lo dices. Os he puesto una presentación para intentar ir asegurando una serie de elementos básicos de lo que yo quiero decir. Mi presentación en parte se solapa con lo que ha dicho Teresa, porque yo también voy a decir cuestiones sobre la gestión preventiva de la insolvencia y sobre la gestión reactiva. Yo más voy hacia la reactiva. Pero es verdad que tenemos esa zona entre los barruntos de insolvencia, la insolvencia ya inminente o la insolvencia actual y las distintas formas de afrontar esas situaciones. Pero independientemente pero espero entonces que esos solapamientos me sirvan para dar mayor claridad a la intervención. ¿Qué hacer cuando todo falla? ¿Qué hacer cuando todo falla? Porque a veces todo falla. Teresa ha hecho hincapié, y creo que es el planteamiento correcto, en que para el empresario lo ideal no es ir siempre a la urgencia. Hay que saber distinguir claramente entre lo urgente y lo importante, y sobre todo hay que conseguir que lo importante no acabe convirtiéndose en urgente por no haberlo abordado de forma preventiva. En ese sentido, Teresa se ha centrado en estrategia empresarial, en lo operativo. ¿Qué verdad es? Y yo es algo que también he experimentado en carne propia y en la carne de nuestros clientes, que cuando se toman las riendas del negocio, se piensa el negocio por dentro y por fuera, se parametrizan las variables a las que nos tenemos que enfrentar, se desglosan tareas y se marcan objetivos específicos, medibles, alcanzables. En ese momento pasamos a ver que ese 20% que queremos de mayor facturación y que nos parece como pedirle la carta a los Reyes Magos es posible. Por eso, insisto, estrategia empresarial. En segundo lugar, también hay que actuar de forma proactiva y preventiva en la cuestión económico-financiera. Teresa lo ha dicho, si en abril se nos acaban las carencias, tenemos desde ya que estar tomando medidas. Si tenemos una estructura de costes donde se nos está yendo la fuerza por un contrato de telefonía en el que se nos van 100 o 150 euros de más todos los meses, lo multiplicamos por 12 en un año y ya podemos ver en qué medida eso nos está doliendo. Por poner un ejemplo pequeño, al final se nos va. Decía un inversor americano que, déjame, yo me ocupo de los céntimos, que los dólares ya se cuidan solos. Pues esto es algo parecido. También hay que actuar de forma proactiva y preventiva en las cuestiones de optimización patrimonial, tanto interna de nuestro negocio como de la relación de nuestra persona física con la persona jurídica que podemos tener para instrumentar y para dar cauce a nuestro negocio. Os pongo un ejemplo. Si nuestra empresa es una empresa de servicios y nos hemos empeñado en que como parte de la empresa de servicios tengamos en propiedad el local en el que estamos, lo cierto es que estamos teniendo en nuestra empresa de servicios además un negocio inmobiliario que a lo mejor tendríamos que plantearnos y separarlo para que cada uno tenga su sustantividad propia. Por ejemplo, ¿no? O desde luego tendríamos que ver muy claramente cómo deslindar la persona física del empresario de la persona jurídica. Y por último, el cumplimiento normativo. Ya estamos hablando de lo jurídico. Es necesario, es imprescindible un asesoramiento preventivo. Os pongo un ejemplo que es muy desconocido y en el que en Moriana Abogados estamos haciendo mucho hincapié. El ámbito del derecho digital, que si hay cosas que nos parecen que están fuera de nuestro alcance porque somos pequeños o medianos, este posiblemente sea algo, me suena chino, dice, no, bueno, yo tengo internet, pero eso del derecho digital me supera. El derecho digital es algo, por ejemplo, tan sencillo como que seguramente no somos conscientes que la gestión que hacemos del listado de nuestros clientes y los correos que enviamos pueden hacer que ante un cliente descontento que eleve una reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos se nos genere un expediente y una infracción
que nos suponga un 15% de nuestra facturación anual. Y eso, que muchas veces cuando sale en prensa esa carrera desaforada por a ver quién pone la sanción más fuerte, cuando es Telefónica o Vodafone, nos puede parecer que no nos duele, pero cuando es un peluquero o una peluquera a la que le ponen una sanción de 4.000, de 5.000 euros, como hace poco salía, por haber mandado un WhatsApp de difusión de sus servicios, pues lo cierto es que le deja 2 o 3 meses fuera de juego. Pero insisto, por mucho que queramos prevenir, a veces todo falla. Y en este punto es muy importante la separación, hasta donde sea posible, del patrimonio empresarial. Hace poco, porque para poder enseñar o para poder divulgar previamente hay que también aprender, en una sesión que nosotros precisamente tuvimos de estrategia empresarial, de profundización en mecanismos de gestión, etcétera, nos decía, nunca se avala con lo personal, mi aval es mi balance. Y yo pensaba, bueno, siempre que se pueda, porque luego está la vida que nos arrastra. Lo que quiero decir con esto es que hay que hacer un esfuerzo muy grande si es antes, y si es porque ya tenemos cosas que hemos hecho mal, ir dando los pasos para evitarlo, para separar el patrimonio personal del patrimonio empresarial. Porque esto nos permitirá después, centrándonos en el objeto de mi ponencia, porque esto nos permitirá después poder gestionar una posible insolvencia de una manera mucho más limpia. Acordémonos de conceptos claves. En las sociedades de capital, ordinariamente, quien responde, quiero decir, el socio responde hasta el límite de su aportación. Bien, esa es la teoría. Sin embargo, sabemos, y por eso la imagen de esa bola de gomas con la que quiero expresar todos esos enlaces que va habiendo entre el universo de la persona jurídica y el universo de la persona física, cuando hablo de universo es ese todo de derechos y obligaciones, lo cierto es que de la persona jurídica puede saltar responsabilidad a la persona física por la vía de la responsabilidad de administradores. Teresa ya nos lo ha comentado. Y esta responsabilidad es delicada, hay que saber gestionarla, hay que preverla para tomar las correspondientes medidas, y es responsabilidad que puede ser tanto frente a la sociedad, frente a los socios, frente a terceros. Y, Teresa lo ha dicho, hay de ese tercero, que es la administración, que está dotada de privilegios exorbitantes. La administración, como en el salvaje oeste, primero dispara y después pregunta, primero te deriva y después ya llegará el concurso, la gestión de la insolvencia, pero de momento ha podido gozar, por ejemplo, del privilegio de la ejecutividad de sus resoluciones y, por lo tanto, poder estar embargando cuentas antes de lo que nos pensemos. Y después, además, estamos observando, no nosotros, cualquiera que se dedique a esto, que la actitud de la administración ha sido cada vez más agresiva. La administración hace años no solía derivar responsabilidad, ahora la deriva automáticamente. La administración hace años casi nunca actuaba en los concursos consecutivos de personas físicas y ahora interviene oponiéndose a la primera de cambio, a la solicitud de exoneración de pasivos. La administración reclama hasta el último céntimo y, por lo tanto, puede ser la gran piedra en el zapato, y de ahí que dijese Teresa que por mucho que nos pese, tendremos que priorizar siempre la atención de las obligaciones tributarias. También puede haber derivaciones, enlaces, pueden embarrarse y confundirse el patrimonio personal y el empresarial en todo lo relativo a la obligación de presentar concurso. La obligación de presentar concurso la he puesto en cursiva porque no es una obligación que conlleve una sanción, sino propiamente una carga. El administrador, que debe estar correctamente asesorado, que en las pequeñas y medianas empresas el administrador generalmente será el socio mayoritario, la persona que al final ha constituido una sociedad, no las constituye unipersonales, como diría Teresa, para encauzar su negocio. En una situación de insolvencia, ahora el anteproyecto ha definido de manera distinta la insolvencia, tiene que realizar las acciones necesarias bien para recapitalizar, refinanciar la sociedad, o si no, para llevarla a concurso, y si no, podrá encontrarse con que al final del concurso, en lugar de cerrar ordenadamente la compañía, con todo el dolor que aquello supone, podrá ser que sea declarado subsidiariamente responsable de cubrir el desfase patrimonial. Pero por último, en esos enlaces indeseables, a veces no se puede, no nos engañemos, las situaciones después son las que son, pero en esos
situaciones indeseables de conexión entre el universo personal y el universo empresarial de quien desarrolla una actividad económica, tenemos que tener mucho cuidado con las garantías personales y las garantías reales. Las garantías personales son los avales, los afianzamientos, tanto del propio empresario como en tantas ocasiones tenemos ejemplos cercanos, ¿verdad, Teresa? Tenemos ahora pronto un juicio en este sentido. Cuando tu padre, tu madre, tu hermano puso en garantía su casa, en garantía de una obligación del negocio. Cuando todo va bien, bien, pero cuando el negocio va mal, resulta que puede ser que se ponga en riesgo la casa de papá, la casa de mamá. Y eso, por ejemplo, nos pueda impedir en un procedimiento de segunda oportunidad, si es el caso de la persona física, poder acudir al procedimiento, conseguir ese deseado borrón y cuenta nueva, porque lo cierto es que la responsabilidad de los fiadores seguirá existiendo. Hay muchas veces que le tenemos que recomendar a nuestros clientes no ir a procedimientos de exoneración de pasivos y segunda oportunidad. Bueno, o le tenemos que decir que si lo haces, lo cierto es que después irán a por tus padres. Con lo cual, garantías personales y garantías reales, las hipotecas, etc. Claro, porque la cuestión de nuestro derecho, y por eso os he puesto ya a Charlton Heston atado a la galera y con la perspectiva, después ya sabemos que se escapó porque es el bueno de la película, pero con la perspectiva de estar eternamente atado a las galeras, en nuestro derecho existe una cuestión que conocemos que es la responsabilidad patrimonial universal del artículo 1911 del Código Civil. Esta responsabilidad patrimonial universal no es una constante ni histórica ni geográfica, eso que lo sepamos. Nuestras abuelas seguramente están muy convencidas de que, por supuesto, las deudas hay que pagarlas en cualquier caso. Eso nos lo dice el artículo 1911 del Código Civil, pero históricamente y en otros ámbitos geográficos existen mecanismos para salir de esa trampa. Pero lo cierto es que hasta 2015 en nuestro derecho esta institución, sobre todo para la persona física, no tenía salida ni escapatoria. Es decir, como diría Buzz Lightyear en Toy Story, la responsabilidad nos persigue hasta el infinito, bueno, pero gracias a Dios no más allá. El problema es que puede ser que nos acompañe hasta el final de nuestra vida y la única opción que le quede a nuestros hijos es renunciar a la herencia. Pero eso, por suerte, y ya os adelanto que tenemos final feliz o escapatoria con sus requisitos y sus peros, eso a día de hoy ya no es así. Claro, la obligación, que en principio es, salvo las salidas que después veremos, de atender las deudas, las responsabilidades económicas con todos los bienes presentes y futuros, enlaza o tenemos que enlazarla con el concepto de insolvencia. La insolvencia no es no tener nada. Muchas veces se confunde insolvencia con miseria. No. Yo puedo tener una empresa en marcha, puedo tener una magnífica nave, unas magníficas instalaciones, pero puede ser que por el modo en que he configurado en el tiempo la atención de mis obligaciones, por haber mordido más de lo que puedo tragar, acabe encontrándome en una situación en la que no puedo hacer frente a mis compromisos recurrentes. La insolvencia es la situación en la que el deudor, que hasta entonces ha venido atendiendo sus compromisos recurrentes de pago, las cuotas de sus préstamos, los suministros, los préstamos en carencia, cuidado, que van a dejar de tener carencia en un determinado momento, sus necesidades básicas y las de su familia, las de sus proveedores, llega un momento en que no puede o prevé que pronto no podrá hacer frente a esos vencimientos periódicos. ¿De acuerdo? Esta situación se puede dar, por ejemplo, en el caso en el que un matrimonio donde ambos cónyuges tienen trabajos por cuenta ajena, uno de ellos cae en paro. Puede darse en el caso del autónomo o de la empresa que se ve ante una inspección tributaria inesperada con mayor o menor razón. Ya sabemos que con Hacienda es complicado pelear y lo cierto es que con esos privilegios exorbitantes podemos vernos ante una liquidación que nos estropea nuestras previsiones y nos hace caer en insolvencia, hace que por atender eso ya el mes que viene o el siguiente no podamos. Puede ser, porque podemos preverlo todo, pero difícilmente en enero de 2020 podíamos prever lo que vino después. Puede ser que nos llegue una pandemia, una situación externa que nos haga que se caigan todas nuestras previsiones. En esa situación, el deudor se ve obligado entre atender unas obligaciones o atender otras. ¿Pago la hipoteca y los préstamos o pago las nóminas de mis trabajadores? ¿Atiendo la sanción o atiendo
el vencimiento del proveedor o el pagaré. Y por lo tanto, cuando tenemos y nos vamos viendo forzados a elegir, los acreedores dejados de lado empiezan antes o después a reclamar lo que es suyo. Claro, esto a lo que puede llevar es a esa carrera desenfrenada de los acreedores por perseguirnos por tierra, mar y aire, primero de forma extrajudicial, por gestiones personales, por teléfono, después poniendo procedimientos judiciales que al final acabarán llegando a los correspondientes embargos, ante los cuales podemos encontrarnos que verdaderamente ya no podemos. Pues bien, el anteproyecto de reforma de la ley concursal nos dice que esa situación de asfixia puede ser probable, es un concepto nuevo que introduce el anteproyecto. Estamos hablando de un anteproyecto que no sabemos si se aprobará en su estado actual, pero es bastante posible que sí. Y os diría que por desgracia es posible que sí. Pero, insisto, suponiendo que el anteproyecto, tal y como está ahora mismo sobre la mesa, se apruebe, la insolvencia puede ser probable. Existen barruntos, posibilidades de que a medio plazo o a X plazo pueda, pero todavía no hay una certeza, caer en insolvencia. Para eso el anteproyecto establece toda una serie de mecanismos preventivos distintos a los propiamente concursales. Puede ser inminente, bueno, ya las circunstancias, salvo cambios que están fuera de nuestro alcance, a corto plazo vamos verdaderamente a tener que dejar de atender pagos, o puede ser actual, cuando ya estamos en ella. Claro, la situación de insolvencia que el administrador diligente debe conocer, y por favor, si no somos capaces de identificarla, contemos siempre con quien nos asesore, ese director financiero, ese asesor externo, ese despacho de abogados y economistas que nos ayuden a revisar las cuentas anuales, nuestros estados financieros, etc. El incumplimiento de la obligación, que como digo no es tanto obligación como carga, de solicitar el concurso, puede conllevar pues que el concurso sea muchísimo más cuesta arriba, un concurso necesario, o que el administrador pueda acabar teniendo que responder de las deudas de la sociedad, que es lo último que tenemos que procurar evitar. Claro, hemos hablado de responsabilidad patrimonial universal. Hay que pagar lo que tenemos que pagar con todos nuestros bienes presentes y futuros. Hemos hablado de insolvencia. Esas obligaciones, conforme van venciendo, tenemos que irlas atendiendo, pero puede llegar un momento en el que no alcance. Y si eso es así, ¿qué normativa es la que tenemos que aplicar? Bueno, pues aquí el tema normativo es, os diría, un mare magnum y un laberinto muy difícil de gestionar. Yo suelo decir a mis alumnos en la facultad que el derecho concursal y el derecho de la insolvencia es de las parcelas más complicadas de todo el ordenamiento jurídico. Y se ve complicado además por toda una marabunta de cambios legislativos y los que se avecinan que dificultan cada vez más poder gestionar estas cuestiones sin asesoramiento especializado. Sabéis que la ley concursal de 2003, que sustituyó la regulación de las quiebras y suspensiones de pagos, es el corazón de nuestro sistema concursal y de gestión de la insolvencia. Claro, esa ley que en su exposición de motivos decía que lo normal tiene que ser que tras que del concurso resulten empresas con convenios y empresas saneadas, pues te lo dijo Teresa, las estadísticas no son fiables. Yo hice una búsqueda bastante profunda de datos, no existen, pero se estima que en torno al 97-96% de los concursos acaban en liquidación. Pues esa ley concursal, teóricamente, que establecía un marco moderno para la gestión adecuada de la insolvencia, desde 2003 en adelante ha sido objeto de múltiples reformas parciales, de una abundantísima jurisprudencia. Fue muy importante la introducción en 2013 del acuerdo extrajudicial de pagos y en 2015 de la posibilidad de obtención del beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho y la segunda oportunidad. Pero claro, en todo esto llegó el COVID. Durante la época COVID, durante la época más fuerte de restricciones. Bueno, y ya hemos dicho que hace 2 días, fue el día 23 pasado, hace 2 días, efectivamente, hemos tenido incluso un nuevo retoque. En la normativa COVID fue el dictado, con mayor o menor fortuna, en muchos casos con bastante acierto,
de normativas de parcheado de la normativa concursal, los reales decretos legislativos, entre otros y muy especialmente el 16 de 2020 y ahora el último, 27 de 2021, que fueron tuneando, que fueron añadiendo modificaciones a la normativa concursal para adaptarlo a las extraordinarias situaciones de pandemia y bloqueo económico. Claro, la siguiente norma que hay que tener en cuenta es la Directiva 2019-2023. A pesar de que es de 2019, la he puesto después de la normativa COVID por su plazo de transposición que nos vence porque ha solicitado el Gobierno una prórroga en julio del 22, que es una directiva que se inició, es la directiva de segunda oportunidad, la directiva básicamente de segunda oportunidad y tratamiento de la insolvencia, que inició su proceso de elaboración con muchas expectativas, pero que finalmente se quedó en muy poco. Y que encima las expectativas que creo con respecto al régimen de segunda oportunidad, pues parece, si tenemos que seguir el anteproyecto, que finalmente comentaré al final, incluso parece que se va a quedar en menos todavía de lo que figura en el texto, por una interpretación, a mi juicio, aberrante que el Gobierno ha hecho, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Economía, de Hacienda, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Hacienda han hecho de lo que la directiva implica. Claro, lo siguiente fue el texto refundido de la ley concursal. Texto refundido de la ley concursal que entra en vigor en septiembre de 2020 y que en diversos aspectos efectivamente limpió, pulió y dio esplendor, como se supone que hace la Real Academia de la Lengua, con el idioma español, pues supuestamente limpió, pulió y dio esplendor a toda la marabunta del derecho y de la jurisprudencia y de la práctica concursal, pero también abrió toda una serie de interrogantes que todavía siguen abiertos. Por ejemplo, si se exonera o no se exonera el crédito público en expedientes de segunda oportunidad de personas físicas. Pero por último, y si ya no estábamos suficientemente cansados, el anteproyecto de reforma de la ley concursal, que se prevé que se empiece a tramitar, el borrador está disponible, que se prevé que empiece la tramitación parlamentaria en algún momento del primer semestre de 2022 y que le vuelve a dar la vuelta a la normativa concursal y que también es una cosa que a nosotros nos es muy querida y que nos parece que se va a prácticamente desmantelar la segunda oportunidad, que va a endurecer mucho las condiciones de acceso a la segunda oportunidad. Esa es la normativa concursal. Bueno, pues, ¿cuáles son los procedimientos concursales? El procedimiento concursal, el concurso de acreedores, que es la bandera blanca que ponemos cuando no podemos más. Es la bandera blanca que levantamos cuando no podemos atender a nuestros compromisos recurrentes de pago y es el mecanismo que tenemos que activar. Vuelvo a lo mismo, la obligación o carga de solicitar el concurso, o bueno, la obligación o carga de realizar las medidas necesarias para recapitalizar o establecer la situación financiera de nuestra empresa y si no de acudir a concurso. Pero en cualquier caso, la bandera blanca y la obligación legal de acudir a estos procedimientos que tenemos cuando incurrimos, cuando caemos en una situación de insolvencia. Hemos dicho antes los 3 grados, la probable, la inminente y la actual. En nuestro derecho, el concurso de acreedores puede ser de persona física o de persona jurídica. El concurso de persona jurídica, digamos que todos damos por supuesto su existencia, digamos que es lo que parece que es más natural, una institución que se aplica de forma más natural a la persona jurídica, pero también debemos saber que es aplicable a la persona física. ¿Qué sucede? Que cuando en 2003 se promulga la ley concursal, inicialmente hubo una cierta avalancha o un cierto número de concursos de persona física. Claro, antes de 2015, entre 2003 y 2015, el concurso de la persona física se acabó viendo que era un instrumento que en la inmensa mayoría de los casos no tenía un beneficio para la persona física. Al final de un concurso de persona física, que en ese 90 y tantos % de los casos acababa en liquidación, la persona física acababa peor de lo que estaba. Lo había perdido todo y encima
seguía debiendo todo lo que no había podido atender con la liquidación de su patrimonio, más los gastos extraordinarios en los que había incurrido a consecuencia del concurso. ¿Por qué? Porque seguíamos concurso o no concurso, salvo que hubiese convenio, con la responsabilidad patrimonial universal y Charlton Heston agarrado, atado hasta el final de sus días a las galeras de la responsabilidad patrimonial universal. En 2015 llegó el régimen de la segunda oportunidad, que en la medida en que al final del concurso de persona física añadía la posibilidad de exoneración de pasivos insatisfechos, el BEPI, la segunda oportunidad, pues sí convertía el concurso de persona física en una alternativa real. Si yo, persona física, no tengo otra opción, por las circunstancias en las que estoy debidamente asesorado, de acudir a un concurso de acreedores, si finalmente todo sale mal y no consigo un convenio, al menos, aunque tenga que liquidar mis bienes, sí sé que todos los pasivos que queden insatisfechos, que todo el resto de deudas que tengo, se me exonerará al final de ese procedimiento, evidentemente, si cumplo los requisitos legales. Eso fue entre 2015 y 2020. ¿Qué pasó en 2020 con el texto refundido de la ley concursal? Pues que ese texto refundido, como dije antes, no solo parece que refundiese, sino también se argumenta, y muchos jueces así lo sostienen, que innovó, modificó, apretó las tuercas en la exoneración del crédito público. ¿Cuántas veces el empresario, sea individual o la persona que desarrolla su actividad empresarial a través de una sociedad mercantil, no tiene como buena parte de ese pasivo, no tiene como buena parte de su pasivo un buen montante de crédito público? Os pongo un ejemplo. Nosotros tenemos a una persona, y después os daré el caso concreto, que aparte de los 3 millones y pico de euros que por haberse caído el negocio acabaron derivándole personalmente, entre esos 3 millones y medio había 600.000 euros de un crédito con la agencia IDEA, que se califica a estos efectos como crédito público. Claro, para esta persona, el régimen de la exoneración o no del crédito público significa que el procedimiento le interese o no. Si me van a exonerar de 2.900.000, pero me van a quedar 600.000 todavía de crédito público y lo he perdido todo, pues prácticamente no he conseguido nada. Sigo debiendo una losa imposible. ¿Y qué pasará antes de septiembre de 2022? Pues siguiente paso de la evolución de si es conveniente o no para una persona física acudir a un procedimiento concursal en la esperanza de acudir, si todo falla, a una segunda oportunidad de exoneración de pasivos, pues cuando de nuevo, tras la moratoria concursal, vuelva a regir la obligatoriedad a la carga de solicitar un concurso de persona física tras la moratoria, pues veremos a ver qué sucede en función de cómo resulte finalmente la reforma de la ley concursal. Claro, ¿qué es un concurso de acreedores? Aquí le estoy vendiendo a Miguel Colmenero, lo sé. Todos vosotros seguro conocéis mucho del concurso de acreedores, pero no está de más refrescar algunos conceptos básicos. Un concurso de acreedores es un procedimiento judicial de naturaleza universal para la gestión ordenada de la situación de insolvencia de un deudor, persona física o jurídica. A mí siempre me gusta hacer las definiciones muy medidas y con las palabras específicas y rigurosamente aplicables a lo que defino. Pero ¿por qué hablamos de que un concurso de acreedores es universal? Porque afecta e involucra la totalidad, el universo, en latín universum significa el todo, la totalidad de los bienes y derechos del deudor y de sus obligaciones, lo que es la masa activa y la masa pasiva. ¿Por qué se denomina concurso? Porque es el procedimiento al que concurren, al que acuden, al que se ven forzados por esa naturaleza universal del procedimiento, todos los acreedores que el concursado tenga. Por eso os decía, si la responsabilidad patrimonial universal y la situación de insolvencia pueden acabar desencadenando una carrera febril de los acreedores para intentar llegar a embargar algo antes de que no quede nada, el concurso de acreedores evita, corta en seco esa carrera febril, no exactamente en seco, hay excepciones, pero sí corta esa carrera febril y pone a todos los acreedores en una situación de igualdad, según la naturaleza de sus créditos, esa par conditio creditorum, para intentar gestionar ordenadamente la situación de insolvencia. ¿Y por qué se llama que es ordenada? Porque mientras el concurso se tramita, extiende sobre la persona y bienes del deudor un paraguas protector, una tregua, un tiempo muerto.
como diríamos en el baloncesto, que aborta y suspende las reclamaciones dispersas de los acreedores, evitando esa carrera febril por lo poco, por lo que quede, que al principio será algo, después será poco y finalmente acabará siendo nada, salvo que el concurso, insisto, de ese corte. El concurso de acreedores, como he dicho, un proceso universal, puede ser voluntario o necesario. El voluntario es el que solicita el propio deudor. Cuando ve que está en una situación de insolvencia, concurren los requisitos legales y en cumplimiento de esa obligación, carga legal, acude al procedimiento. El concurso, en ese supuesto, la tramitación es más benévola, hay un régimen de responsabilidad más atenuado, la intervención de la administración concursal es más liviana, etcétera. O puede ser necesario, cuando por haber incumplido esa obligación, esa carga, sean los acreedores los que nos lo insten. En ese caso, pues el régimen es mucho más exigente y mucho más duro. El inicio del procedimiento concursal lo que hace, siguiente idea, es hacer una foto fija de esa masa, de ese universo de bienes y derechos, de ese universo de obligaciones económico-financieras. Es congelar la situación para intentar gestionarla de forma ordenada. Por eso hablo de esa suspensión de ejecuciones. El concurso de acreedores, por su propia naturaleza, lo que busca, en primer lugar, es conseguir cerrar un acuerdo con acreedores de quitas y de esperas, una reducción de deuda y una temporalización holgada de las mismas para intentar, el razonamiento es para intentar que por lo menos todos cobren algo en lugar de que nadie cobre nada o nadie cobre casi nada. Ya, por desgracia, ya hemos dicho que el objetivo loable del legislador de 2003 no se ha conseguido. Y a mi juicio, y perdonadme que sea tan duro en esto, por muchas reformas legales que tenemos, el legislador y el Estado tienden a creer que son demiurgos, que por el simple hecho de que pongan algo, que pongan un plazo en la ley, el plazo ya se va a cumplir. El problema de los concursos de acreedores no es tanto la regulación concursal como la realidad del funcionamiento de los juzgados y tribunales, que en procedimientos que tendrían que tardar unos meses tardan años y por lo tanto abocan por su propia naturaleza a la inviabilidad de las empresas en concurso. Por último, en el concurso de acreedores tenemos que tener mucho cuidado, en sede de estas ideas que estoy queriendo dar de forma general, con la pieza de calificación. La pieza de calificación, por decirlo así, es el juicio que se hace, la valoración que se hace en el seno del procedimiento concursal sobre si la actuación del deudor, si es persona física, o del administrador de la persona jurídica, si es el concurso de la persona jurídica, ha contribuido a generar o incrementar la situación de insolvencia. Por eso, volvamos otra vez al principio, la necesidad de ese asesoramiento, de esa gestión preventiva, tanto de lo económico-financiero como de lo operativo, como de lo patrimonial, como del cumplimiento normativo. Después, si no, nos encontraremos con una pieza de calificación que se nos pueda poner cuesta arriba y en la cual, si el concurso se declara culpable, es decir, si considera su señoría que hemos contribuido a generar o incrementar la situación de insolvencia, podremos acabar viendo cómo, liquidada la sociedad, el desfase patrimonial que ha podido existir y que siempre o prácticamente siempre existirá, tendremos que cubrirlo con nuestro patrimonio. Insisto, a riesgo de estar diciendo obviedades y cosas que podáis conocer, el concurso de acreedores yo suelo decir que es un proceso muy particular. Yo soy procesalista y encima con una gran tendencia a la abstracción. Teresa se mete mucho conmigo. Me gustan mucho los grandes conceptos y los grandes marcos. Pero claro, un procesalista, uno al que le gusta analizar los procedimientos judiciales, pues dice, bueno, un proceso judicial se plantea una pretensión, si este señor ha incumplido y si me debe pagar, hay una demanda, una contestación, una vista y una sentencia. Un concurso de acreedores, a pesar de que es un proceso judicial, no tiene nada que ver con eso. Es más bien un conglomerado de procedimientos, de fases que avanzan, algunas de forma sucesiva y otras en paralelo, donde interviene un administrador concursal y donde está la supervisión última de un juez. No hay verdaderamente un proceso, no es un proceso al uso. Y ese proceso, que no es un proceso al uso, se desarrolla a través de lo que se llaman secciones. La primera es la declaración del concurso, sea voluntario o necesario, sea ordinario o abreviado, sus distintas clases, y finalmente su conclusión. Tiene una sección segunda,
donde se nombra un administrador concursal y se determina tanto el régimen en el cual intervendrá las facultades patrimoniales del deudor como su retribución. Tiene una sección tercera, hemos dicho que es un procedimiento universal en cuanto que involucra la totalidad de bienes, derechos y obligaciones del deudor, pues tiene una tercera en la que precisamente se lista, se determina, se clasifica, se valora cuáles son esos bienes y derechos, esa masa activa. Tiene una sección cuarta, la masa pasiva, donde se clasifican los créditos concursales. Por un lado, los créditos contra la masa, que no son créditos concursales propiamente dichos, pero bueno, estos efectos creo que el matiz no nos interesa. Son los que tienen que atenderse antes de entrar en ninguna otra consideración. Créditos privilegiados, ordinarios y subordinados. Y aquí, aunque sea saltarse, o a lo que sea aparentemente añadir una clase adicional, hay que hablar muy especialmente del crédito público. El crédito público no es que sea una clase adicional. Están los créditos masa, privilegio ordinario, subordinado y público. No. Los créditos públicos se pueden clasificar pues como subordinados, como ordinarios, como privilegiados. Sí, pero lo cierto es que los clasifiques como los clasifiques, lo cierto es que los privilegios que tiene la administración a la hora de intervenir en el concurso, de desvincularse del concurso o de, en caso de exoneración de pasivos, intentar conseguir que sus créditos sean exonerados son muy grandes. Y como el Estado siempre juega con las cartas marcadas, porque él pone las reglas, lo cierto es que el anteproyecto de reforma de la ley concursal está queriendo, y yo creo que ya de forma prácticamente imposible de esquivar por vía de interpretación, en reforzar los privilegios del crédito público. En cierto sentido, el Estado, cuando establece un régimen de exoneración de pasivos donde cabe la posibilidad de conseguir la exoneración de todas tus deudas con privados, pero no las de los públicos, está haciendo caridad con el dinero de los otros, está haciendo recaer el peso de las exoneraciones sobre los acreedores privados, pero el público siempre se reserva la carta ganadora o la acción de oro, si utilizamos la terminología societaria. Esto yo os lo digo con toda la claridad de que soy capaz. Me parece una manifestación de estatismo terrible, pero bueno, después ya eso a nivel de las opiniones, después tenemos que gestionar eso de la mejor manera posible. Oye, y vuelvo a lo que decía Teresa. Si este es o parece que va a ser el régimen del crédito público de forma inminente y lo sabremos en unos meses, más nos vale que sepamos priorizar a quién de nuestros acreedores atendemos antes o después. Sección quinta, convenio o liquidación. El procedimiento concursal busca, sobre todo, preferentemente, que los acreedores, todos de forma igual según la naturaleza de sus créditos, igualdad dentro de las clases, lleguen a un acuerdo de quitas y esperas con el deudor, pero si no se alcanza, liquidación. Liquidación que, insisto, en el caso de la persona jurídica y salvo que pueda salpicar la liquidación de la empresa al administrador por responsabilidad, a los avalistas o hipotecantes por las garantías prestadas, etcétera, acabará con la extinción de la empresa, pero ya está. Claro, yo suelo decir que eso no se aplica a la persona física, sino a IBEPI, porque a la persona física no se le liquida, se liquidan sus bienes, se liquida su patrimonio, pero la persona física sigue existiendo, solo se le liquida en el salvaje oeste con 2 tiros y una caja de pino. Claro, por eso de ese círculo vicioso de la responsabilidad patrimonial universal de la persona física insolvente, solo se sale, en su caso, con el posible BEPI, beneficio de exoneración de los pasivos insatisfechos. Sección sexta, por último, calificación, que es donde se valora, como dije antes, la posible contribución negligente del administrador si se trata de ese caso, bueno, la persona física, en la generación o agravamiento de la situación de insolvencia. Claro, lo que os he dicho son las ideas generales del concurso de acreedores, pero el concurso de acreedores es muy singular cuando se aplica a personas físicas. En ese caso, el concurso de personas físicas, hoy en día casi que podemos decir que en la inmensa mayoría de los casos solo interesa iniciarlo por la vía del acuerdo extrajudicial de pagos y posterior mecanismo de segunda oportunidad, por la vía del llamado concurso consecutivo a un intento de acuerdo extrajudicial de pagos. ¿Vale?
Nosotros cuando empezamos con Segunda Oportunidad, que fuimos pioneros, empezamos prácticamente en septiembre de 2015, apenas había entrado en vigor la ley de 2015 que lo introdujo, ya tuvimos nuestros primeros asuntos y conseguimos el que posiblemente fue el primero, uno de los primeros de los autos de exoneración. Ya empezamos a ver que los acuerdos extrajudiciales de pagos, pues aunque estaban bien intencionados, lo cierto es que la situación de insolvencia de las personas físicas al final se convertían en un mero trámite. Pero en cualquier caso, así fue como en 2015 la ley concursal fue modificada e introdujo este mecanismo. ¿En qué consiste el concurso de personas físicas cuando se busca en última instancia, si no se consigue el acuerdo, una segunda oportunidad de exoneración de pasivo? Pues básicamente es un singularísimo concurso, una especialísima especialidad del concurso de acreedores que se inicia con una fase extrajudicial de mediación que equivale más o menos a lo que sería en un concurso ordinario la declaración de concurso, la manifestación de la insolvencia, el nombramiento del administrador, que aquí es un mediador, la determinación inicial de los activos y los pasivos, secciones tercera y cuarta, no son las secciones, pero al final se adelanta más o menos lo mismo, y el intento de llegar a un acuerdo, por lo tanto, se hace extrajudicialmente o se adelanta extrajudicialmente buena parte de lo que después, buena parte de lo que se hace ordinariamente en un concurso, y en esa fase, que como digo es extrajudicial y es de mediación, se pueden, a diferencia de lo que ocurre en el concurso de acreedores de personas jurídicas, intentar conseguir quitas virtualmente ilimitadas, no del 100%, ya lo dijo el Supremo en julio de 2019, y esperas de hasta 10 años. En nuestra experiencia, en personas físicas con pocos activos para responder a sus obligaciones financieras y cuando su pasivo es básicamente o mayoritariamente bancario, es razonablemente posible. Esto ha ido evolucionando. En 2015 nadie conocía la segunda oportunidad, en 2017, pero recientemente ya sí se nota. Vemos y constatamos que es posible razonablemente posible conseguir acuerdos de quita de en torno al 60%, 50%, dependiendo de los casos, con una adecuada negociación. Más allá es difícil con entidades financieras. Cuando termina sin éxito el acuerdo extrajudicial de pagos, lo que va al procedimiento es a un concurso que es llamado consecutivo porque es después del intento de acuerdo extrajudicial de pagos. Os pongo ejemplos para que veamos en la práctica qué supuestos de insolvencia de personas físicas pueden tratarse con el mecanismo de segunda oportunidad. Ejemplos reales de nuestro despacho. Matrimonio, situación económica más o menos equilibrada, el préstamo, la hipoteca, el préstamo del coche, el colegio de los niños y las vacaciones, y tampoco sin grandes lujos, pero sí, más o menos. En el momento en que llega una crisis, él o ella pierde el trabajo, un niño tiene una enfermedad y es necesario incrementar los gastos médicos, puede ser que esa estructura se caiga y por lo tanto sin culpa de la persona física, de las personas físicas, incurran en situación de insolvencia. Otro caso, empresario individual, autónomo, que tiene un negocio, estamos hablando de una persona en la zona del campo de Gibraltar a la que conseguimos con éxito su exoneración, persona física, como digo, autónomo que tiene un negocio y ese negocio cae y como es lógico al desarrollar su actividad en nombre propio, pues no puede ni atender las obligaciones de su negocio ni de su negocio pueden salir resultados suficientes como para sus gastos básicos de vida. Pero os pongo el asunto más escandaloso en el sentido de, me entenderéis, que tenemos en el despacho, que eran dos asalariados de una determinada empresa, de una empresa de mobiliario, que claro, antes de 2008 todo era maravilloso, la empresa crecía muchísimo, los tres socios estaban muy contentos con estas dos personas que eran empleados comerciales que vendían fenomenalmente y antes de 2008 como incentivo y como premio a su labor les dieron un 1% a cada uno de la compañía. Cuando llega 2008 todo cae, ya no se vende un mueble y los bancos cierran el grifo financiero, cuando empiezan a renovar pólizas y operaciones, el banco solicita, el banco exige que las renovaciones las avalen los socios. Y ¡ay, Dios mío!
Estaba un socio con un tercio, otro socio con un tercio, otro socio con un tercio y estos dos trabajadores con ese 1% que se vieron obligados por inconsciencia, no debían haberlo hecho, a firmar. Lo cierto es que sin comerlo ni beberlo, sin haberse beneficiado de la bonanza en su día y habiendo los tres socios hecho lo necesario pues para, no sé si distraer, pero digamos sí poner a salvo, supongo que lícitamente, porque en esos momentos de su patrimonio, estos dos trabajadores se vieron con una deuda de 3,5 millones de euros sobre la espalda. Lo digo esto como ejemplo porque hay veces que cuando se habla de segunda oportunidad, la abuelita que a veces llevamos dentro, que se sabe el 1911 del Código Civil y la responsabilidad patrimonial universal, dice, pero hombre, esto no puede ser, las deudas hay que pagarlas. Hay que pagarlas, pero hay situaciones en las que se llega a una situación irreversible sin culpa del deudor y la alternativa no puede ser mantener a alguien eternamente condenado a galeras y la legislación de segunda oportunidad es lo que hace. Esa segunda oportunidad que antes dijimos que tenía una primera fase de mediación, en caso de que fracase, el acuerdo extrajudicial de pago fracase, es posible que el anteproyecto elimine el acuerdo extrajudicial de pago, pasa a un concurso consecutivo. Ese concurso consecutivo podrá ser un concurso completo con todas esas secciones que antes dijimos o lo que se llama un concurso express en el que no hay masa, no hay nada que liquidar y por lo tanto es extraordinariamente abreviado. Me dirá Teresa, hombre, extraordinariamente abreviado según los casos, efectivamente. Hay unas dificultades importantes de interpretación de la ley concursal en este ámbito que hace que los jueces, los de lo mercantil menos por su especialización concursal, pero los de primera instancia más y los de primera instancia llevan determinados concursos de este tipo, no sepan exactamente cómo gestionar estos procedimientos. Pero bueno, digamos que para que os hagáis una idea y ya para ir terminando, me queda muy poco y no quiero agotar el tiempo, existen básicamente estas dos posibilidades. El concurso completo con todas sus secciones, más o menos adelantado por cuestiones que ya se han hecho en la fase extrajudicial, y el concurso express. Claro, el concurso consecutivo es siempre un concurso de liquidación, salvo supuestos excepcionalísimos y que yo nunca he visto. Cabe la posibilidad, pero yo nunca los he visto en la práctica. Cuando es un concurso de liquidación, el empresario persona física o la persona física que ha ido a segunda oportunidad, puede ser que el empresario persona física que desarrollaba su actividad en nombre propio haya ido a segunda oportunidad, puede ser que la persona física administradora de una persona jurídica que ha prestado avales haya ido a segunda oportunidad porque al caer la empresa cae por avales, hay muchas posibilidades. Pues como digo, el concurso consecutivo va en la 99,9% de los supuestos a liquidación. Claro, en este caso, la empresa tendrá o no tendrá una nave, pero la persona física muchas veces tendrá una vivienda habitual que será lo último que querrá perder. Y aquí no voy a entrar en detalles, pero este es uno de los grandes caballos de batalla de la normativa del mecanismo de segunda oportunidad. ¿Puede salvarse la vivienda habitual del concursado persona física en segunda oportunidad? En este punto hay una jurisprudencia muy interesante de los tribunales de Barcelona, que más o menos se ha ido extendiendo a buena parte de los tribunales del resto del territorio nacional. Y el anteproyecto de reforma de la ley concursal sí que en este punto ha intentado, a mi juicio, no particularmente bien, pero sí ha intentado establecer mecanismos para que se liquide todo el patrimonio, pero no la vivienda del deudor. Claro, cuando termina el concurso consecutivo de persona física y se ha liquidado todo el patrimonio, sea lo que sea que haya pasado con la vivienda habitual y otra serie de cosas que podríamos hablar, la posibilidad que tiene el deudor es solicitar el beneficio de exoneración de pasivos insatisfechos, el llamado BEPI. El beneficio de exoneración de pasivos insatisfechos, yo he puesto ahí un cura absolviéndote de tus pecados y vete, hijo mío, y no peques más y no te vuelvas a endeudar otra vez como te endeudaste, no caigas otra vez en los mismos errores. He puesto esa fotografía porque verdaderamente es así. Verdaderamente es así, aunque es cierto que en nuestro despacho y en el Departamento de Derecho Digital sí que estamos constatando que en ocasiones, si bien el acreedor ve extinguido el crédito que tenía contra el deudor porque se otorga el beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho, a veces hay problemas de que no se terminan de dar de baja en registros de morosos, etcétera. Y en ese caso, nosotros tenemos diseñadas unas herramientas de reclamación de los derechos del Reglamento General de Protección de Datos y reclamaciones por infracciones del derecho al honor que son muy interesantes, pero
Salvo estos supuestos que son patologías, que son supuestos en los que no se acata el beneficio de exoneración de pasivos insatisfechos, lo cierto es que el beneficio, el BEPI, es un verdadero borrón y cuenta nueva. Es un empezar de cero. Es un empezar y, por lo tanto, volver a tener una hoja de servicios, una hoja crediticia limpia. No tendremos activos, pero tampoco tenemos pasivos. ¿De acuerdo? El beneficio de exoneración de pasivos insatisfechos que se solicita al término del procedimiento concursal de persona física tiene una serie de requisitos. Básicamente, que el concurso no haya sido declarado culpable, por eso decíamos antes, importante la prevención, que el deudor no tenga antecedentes penales por delitos de naturaleza básicamente económica, que se hayan pagado los créditos contra la masa, los gastos del concurso y los créditos privilegiados. Aquí nos tendríamos que extender, pero no me quiero ir de tiempo. Y que se hubiese intentado, como digo, el acuerdo extrajudicial de pagos. Según los casos, se podrá obtener o una exoneración directa o una exoneración indirecta. La exoneración directa es la exoneración inmediata de todos los pasivos que han quedado insatisfechos. La indirecta es aquello supuesto en lo que se ha conseguido pagar todo, salvo créditos contra la masa y privilegiadas. En ese caso, se puede, el régimen es complejo, solicitar y obtener un aplazamiento a 5 años, que al cabo de 5 años, aunque es verdad que no hay jurisprudencia todavía por la simple, el poco paso, porque no han pasado prácticamente 5 años, ha pasado algo más, pero no ha dado tiempo de la tramitación de los procedimientos de 2015, al final de esos 5 años se podría incluso conseguir la exoneración de lo aplazado y no pagado. ¿De acuerdo? Y ya por terminar, y esta es la última diapositiva, en esta situación nos encontramos a traición y por alevosía en agosto de 2021 y cuando estábamos ya todos cansados y deseando irnos a la playa con el anteproyecto de reforma de la ley concursal, que se esperaba que fuese solamente una transposición de la directiva comunitaria que precisamente entendíamos que promovía una más ágil y efectiva exoneración de pasivos, y nos encontramos, por un lado, que parece que pretende cambiar totalmente el sistema concursal, y por otro lado, que por mucho que nos digan lo contrario, endurece terriblemente las condiciones de acceso a la segunda oportunidad. Hace todavía más necesario el asesoramiento especializado para que la persona física pueda obtener la exoneración de los pasivos insatisfechos. Tenía unas claves del anteproyecto, sí, que introduce los llamados planes de reestructuración, un procedimiento que se pretende automático, en la app concursal, parece casi para micropymes. Yo honestamente pienso que eso es un brindis al sol, y un legislador que quiere que con su palabra se cambie la realidad pretende que el pequeño y el mediano empresario, la microempresa, vaya a un procedimiento automatizado y sin asesoramiento. Dice, pero vamos a ver, si es que simplemente para saber si estoy en situación de insolvencia o para estudiar mis cuentas anuales necesito asesoramiento. El legislador se empeña en que no. Pero en cualquier caso, veremos. No nos adelantemos porque estamos muy atentos a cuál sea esa reforma para poder dar una orientación más adecuada. Y por último, ya hemos dicho, hace 2 días, el Real Decreto Legislativo 7 del 21, que lo que más nos importa, vuelve a retrasar la moratoria concursal hasta el 30 de junio del 22. Ya digo, la situación es extraordinariamente compleja. Por favor, no dejéis de hacer un examen, de solicitar asesoramiento, de buscar cómo llevar las riendas de vuestro negocio. No vayamos a la urgencia, porque si no lo importante se acabará convirtiendo en urgente y de ahí acabaremos en una situación irreversible. Esperamos que estas ponencias hayan sido de vuestro interés y os den, no sé si herramientas, espero que también, pero como mínimo sí pistas para poder afrontar la recuperación que todos deseamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por tu exposición, tanto a ti como a Teresa. La verdad es que ha sido bastante clarificadora. Y si bien es cierto que al inicio, bueno, pues no hemos comentado nada acerca de cualquier cuestión que pudiera surgir por parte de los asistentes. He estado revisando el chat, en el chat no hay ninguna... Mira, te dan la enhorabuena, ¿eh? Y aprovechando, bueno, ya que no se ha hecho ninguna consulta a través del chat, bueno, pues puede dar la oportunidad para que sea más ameno, que si las consultas se quieren hacer por voz, pues a partir de este momento estoy viendo que hay muchas personas que se están desconectando. Entiendo que sería porque como vamos con los tiempos, que a mí me gusta mucho llevar los tiempos para las personas que tienen algo que hacer, pues lo tengan en cuenta. Entonces, insisto, si hay alguna consulta o algo, este es el momento.
En el chat, lo que si podéis verlo, vosotros tenéis acceso también al chat, lo que se os está dando las gracias, la enhorabuena por la exposición y es eso, hay muchas personas que se están marchando, entiendo, porque tendrán cosas que hacer, evidentemente. Y como no escucho a nadie, si os parece, ¿nos despedimos? Sí, por mi... ¿Me Estaba escuchan? Sí, escuchando por mi... tanto silencio, digo, a ver si soy yo. No, ¿se me escucha? No, yo desde luego, bueno, quiero pensar que hemos sido tan claros que no hacen falta preguntas, pero lo que sí os diría, o lo que quiero pensar más bien es que hemos generado una inquietud por, por el mirar para adentro hoy y a medio plazo. Hay cuestiones que la urgencia del día a día no nos permite abordar y es necesario abordarlo porque si no vamos como pollo sin cabeza. Nosotros, desde luego, nos ponemos a vuestra disposición, no solamente por una cuestión profesional, sino por una cuestión de responsabilidad social. Cualquier cosa que necesitéis ampliar, estaremos encantadísimos de hacerlo. Mira, nos ha puesto aquí algo, ya te digo, por chat. A ver. Mira, te hacen una pregunta, pero fíjate, me hubiera gustado que hubiera sido a viva voz. Si Diego Luis, si quieres, puedes intervenir. O la leemos tal cual. Sí, yo la estoy viendo. La estás viendo, Carlos, ¿no? Sí, es interesante tener un sistema compliance en la empresa para el concurso. A ver, yo sí, no, o ni sí ni no, ni todo lo contrario. Hemos dicho de forma general que el enfoque preventivo de todas las cuestiones jurídicas de la empresa son necesarias para una adecuada gestión de los riesgos jurídicos. En el tema del compliance, hay compliance de distintas materias, compliance penal, compliance de privacidad digital, compliance de prevención de riesgos laborales, es decir, es variadísimo y por lo tanto, no te diría que efectos concursales, sino cualquier efecto, el cumplimiento normativo, llámale compliance o llámale el adecuado asesoramiento y cumplimiento de las obligaciones jurídicas es siempre necesario. ¿En qué medida eso puede afectar al concurso? Bueno, en la medida, por tomar el enlace más directo, de que el incumplimiento o la falta de haber realizado un compliance, una prevención normativa suficiente, pueda acabar considerándose que ha constituido causa para la generación o agravación de la situación de insolvencia. Es decir, no es algo que directamente lo prevea la ley concursal, pero sí hay un enlace por ahí del compliance hacia la insolvencia y la posibilidad de derivación de responsabilidad por esa vía. Gracias. Bien, Teresa, hay una consulta para ti. Sí, la pregunta dice que si se puede hacer un ERTE por problemas en la empresa de algún trabajador. Lo cierto, y voy a poner de antemano que yo no soy laboralista, soy mercantilista, pero bueno, algo os puedo contestar. El ERTE es una medida colectiva, no es una medida individual. Entonces, si el problema es solo de un trabajador, lo que tendremos que llevar a cabo son unas medidas sustanciales de las condiciones del contrato, no llevar a cabo un ERTE. Si tenéis cualquier cuestión que necesitáis que os ampliemos, no tengáis problemas en llamarnos. Ahora, si queréis, os facilitamos nuestros datos y mi compañero Juan os la podrá facilitar sin ninguna duda. Pero en principio, un tema de un trabajador en concreto no se puede tratar como un ERTE. Carlos, ¿tienes alguna ponencia o presentación sobre aspectos concursales en YouTube? Tengo, si me oís, tengo sobre todo cuestiones publicadas en revistas jurídicas, tanto científicas universitarias como de más divulgación. Por ejemplo, puedo facilitar, quien sea que me escriba a carlos.fidalgo@moreana.es y le puedo mandar lo que tengo. Creo recordar que también habíamos subido una ponencia de un seminario de este tipo a YouTube. Lo que pasa es que sí es verdad que lo que es una exposición sistemática del procedimiento concursal, creo recordar que no la tenemos en YouTube. Sí que, no, Fidalgo, Teresa, lo voy a poner Carlos. Fidalgo, sí. Fidalgo@moreana.es. Sí, también tengo ahora mismo que se va a publicar próximamente un artículo, yo que quise hacerlo divulgativo, pero no me salió, ¿verdad, Teresa? Porque me salió muy técnico. Es relativamente divulgativo
digamos que no es a nivel científico, pero tampoco me salió divulgativo, que es un resumen de lo que es el concurso consecutivo y la segunda oportunidad. Está pendiente de publicación, pero si alguien lo quiere, se lo puedo adelantar. Sí, yo tengo que decir, y aprovecho la ocasión para decir que este webinar lo vamos a colgar en la web de CEA Más Empresas. Se puede, junto con la presentación, ver en la misma página en la que se hizo la inscripción en su momento, y que la idea, porque se tiene que descargar, pues si no mañana es viernes, sí, si no mañana el lunes estará. Yo voy a intentar que sea mañana. ¿Alguna cuestión más? Jesús te da las gracias y pues me parece que va a ser el momento de despedirnos, de reiterar el agradecimiento de la Federación Onubense de Empresarios por vuestra participación y, por supuesto, bueno, pues quedamos empezados que tenéis si en un momento tenéis algún otro temática de interés y tal, pues poder hacer esa exposición a través de CEA Más Empresas. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta luego.